Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré acerca de los cofactores que hacen intervención dentro de la fosforilación oxidativa. Para que la fosforilación oxidativa funcione de una forma correcta, se necesita la ayuda de los siguientes cofactores: el azufre, cobre, hierro, y de igual forma hace una intervención NAD+ y FAD, el hidrógeno y el magnesio. Dichos cofactores tendrán una importante ayuda para el desarrollo de las actividades de la fosforilación oxidativa. Dentro de este proceso que se conoce como fosforilación oxidativa, ocurre algo. Dentro de las células, la fosforilación oxidativa se produce dentro de las membranas biológicas, mejor conocido el lugar como la mitocondria. El NAD y FAD2 son moléculas donadoras de electrones que fueron cargadas durante el ciclo del ácido cítrico y son utilizadas en un mecanismo intricado, los cuales implican numerosas enzimas, tales como la NAD, Q-reductasa, citocromo C oxidasa, citocromo reductasa, lo cual gracias a la bomba de H+, se movilizan los protones contra gradientes de la membrana. Bien, ahora les presentaré una tabla con los componentes de la fosforilación oxidativa. Como primer componente tenemos al NAD deshidrogenasa, complejo 1, número de subunidades codificadas mitocondrialmente 46 por 7. Función: oxidación de NAD, reducción de ubiquinona, transporte vectorial de protones. Como siguiente, succinato deshidrogenasa, complejo 2, número de subunidades codificadas mitocondrialmente 4. Función: deshidratación de succinato, reducción de ubiquinona, enzima del ciclo de Krebs, no hay transporte de protones. Siguiente, citocromo C reductasa, complejo 3, número de subunidades codificadas mitocondrialmente 11, paréntesis 1. Función: oxidación de ubihidroquinona, reducción de citocromo C. Función: oxidación de ubihidroquinona, reducción de citocromo C, transporte vectorial de protones. Siguiente, citocromo C oxidasa, complejo 4. Número 4. Número de subunidades codificadas mitocondrialmente 13, paréntesis 1. Oxidación de citocromo C, reducción de oxígeno, transporte vectorial de protones. Componente: ATP sintasa, complejo 5. Número de subunidades codificadas mitocondrialmente 16, paréntesis 2. Función: flujo invertido de protones, ATP sintasa. Siguiente, coenzima Q, ubiquinona. Número de subunidades codificadas mitocondrialmente es lípido. Función: transferencia de hidrógeno, membrana. Siguiente, citocromo C. Número de subunidades codificadas mitocondrialmente 1. Función: hacer la transferencia de electrones en el espacio intermembranal. Como último punto a tratar, hablaré acerca del control de la fosforilación oxidativa. Bien, el control de la fosforilación oxidativa permite a las células una adaptación para que los requerimientos que siempre sean fluctuantes de energía en circunstancias normales, el transporte de electrones y síntesis de ATP estén estrechamente acopladas. También el valor del cociente P sobre DO, el número de moles de P, que se consumen para que se reduzca cada átomo de oxígeno a H2O, refleja el grado de acoplamiento que se observa entre el transporte de electrones y la síntesis de ATP. Bien, a continuación daré a conocer los ciclos con los que tiene relación la fosforilación oxidativa, que es la glucólisis, el ciclo de Krebs,
y la oxidación del piruvato. En la glucólisis se trata de un proceso completo para la generación del ATP, escindiendo glucosa en dos moléculas de ácido láctico. En el caso del ciclo de Krebs, consiste en una serie de reacciones bioquímicas en las que la gran cantidad de energía química potencial almacenada en la acetil-CoA se libera de forma gradual. Y por último, la oxidación del piruvato cruza con facilidad las membranas mitocondriales, por lo tanto el piruvato formado en el citosol es accesible a un complejo piruvato deshidrogenasa en la mitocondria. Entonces, como podemos notar, estos tres ciclos tienen bastante relación con la fosforilación oxidativa, ya que se tienen una estrecha interjección, por así decirlo, con las membranas mitocondriales. Recordemos que la fosforilación oxidativa tiene lugar en la mitocondria. Hola a todos, mi nombre es Janet Pais Sánchez y yo les voy a hablar sobre la importancia de la fosforilización oxidativa. La fosforilización oxidativa es importante ya que mediante este mecanismo se obtiene la síntesis de ATP. Esto implica la oxidación de NADH y FADH. Mediante estas cadenas de electrones se obtiene la síntesis de ATP, lo cual, como sabemos, el ATP es como la fuente de energía para las células y estas moléculas de ATP son utilizadas para diferentes procesos celulares. También mediante la fosforilización oxidativa se pueden dar la biosíntesis. ¿Qué es la biosíntesis? Es un proceso de múltiples pasos mediante el cual se convierte en productos más complejos los sustratos. Esto conveniendo para todos los seres vivos. También de igual manera suministra el hidrógeno de moléculas de glucosa en forma oxidable y mediante solo una molécula de glucosa se pueden obtener 38 moléculas de ATP. Esto gracias al proceso de la fosforilización oxidativa. Y esto sería todo. Continuamos con mi siguiente compañero. Un día Claudia iba caminando por el bosque hasta que se encontró con Lucifer. Laucha fue devorada por el gato e ingresó al intestino de Lucifer, donde los polisacáridos son degradados a monosacáridos, por la que ahí aparece la glucosa. La glucosa entra a la célula, específicamente al citoplasma. Aquí comienza la glucólisis, que son 10 reacciones a la que es sometida la glucosa. Las primeras 5 reacciones de la glucólisis es conocida como la fase preparatoria. Se consumen 2 moléculas de ATP y la glucosa se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído trifosfato. Las 5 fases restantes son conocidas como la fase de beneficio, donde se obtienen 4 moléculas de ATP. Pero debido a que las 5 reacciones anteriores se consumen 2 moléculas de ATP, en el producto final de la glucólisis se obtienen 2 moléculas de ATP, 2 piruvatos, 2 de NADH y 2 hidrógenos. Después de esto, en la mitocondria, el piruvato es catalizado por la piruvato deshidrogenasa para ser convertido en acetil-CoA. Bueno, ya sabemos que como producto de esta reacción se genera un acetil-CoA y como subproducto se genera un poder reductor en forma de NADH2 y una molécula de dióxido de carbono. Después de esto comienza el ciclo de Krebs, que ocurre cuando el acetil-CoA ingresa a la matriz citrosinsata
y se una al oxicilato, que es un compuesto de 4 carbonos. Se transforma en un ácido cítrico. Este ácido cítrico surge de diversas transformaciones como descarboxilación, deshidratación y reacciones óxido-reductivas. Por lo que al cabo de 10 reacciones en el ciclo de Krebs, el ácido cítrico vuelve al compuesto inicial, es decir, el ácido cítrico, después de haberse sometido a estas reacciones, se transforma en el compuesto inicial, que es el acetil-CoA. Por cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, se produce una molécula de CO2, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH y una molécula de ATP. Aquí es cuando comienza la fosforilación oxidativa. Aquí es donde los NADH2 y los FADH2 ceden su energía escondida en forma de electrones, en el llamado transporte de electrones en la quimiosmosis. La quimiosmosis es donde la mayor parte de las células producen el ATP. La cadena transportadora de electrones es un complejo de proteínas construido en la cripta mitocondrial. Aquí los electrones son utilizados para enviar hidrógenos desde la cripta mitocondrial al espacio intermembrano. El NADH2 cede 2 de sus electrones, los que al ir ingresando en cada uno de los 4 compuestos de proteínas, a su vez permiten el ingreso de 6 protones al espacio intermembrano. El último compuesto de proteína, llamado ATP sintasa, une los 2 electrones usados con un oxígeno y 2 hidrógenos, formando finalmente una molécula de agua, para que esos electrones deslocalizados no se unan con otras moléculas dentro de la célula. Traspaso de hidrógenos por la ATP sintasa crea un gradiente de concentración que genera energía para que esta proteína pueda adherir un fosfato al ADP para formar finalmente el ATP. Por cada 2 hidrógenos que traspasan la ATP sintasa, esta forma un ATP, que por cada NH2 forma finalmente 3 moléculas de ATP. En el caso del FADH, este cede sus electrones en el segundo complejo, por lo que traspasa 4 protones a la membrana. Una molécula de FADH produce 2 moléculas de ATP. Finalmente, con la glicólisis, la ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, se crean 36 moléculas de ATP.